En aquellos días finales, una atmósfera densa y cargada de presagios invisibles parecía envolver cada rincón de la región. No era simplemente el calor del sol lo que pesaba sobre los hombros de los hombres, sino una tensión eléctrica que precedía a las grandes tormentas de la historia. Mientras las multitudes se agolpaban en las calles, ajenas a los hilos que se tejían en las sombras, un grupo reducido de seguidores caminaba junto a una figura cuya sola presencia desafiaba las leyes de lo cotidiano. La figura de Jesús se alzaba como un faro de serenidad en medio de un mar de confusión, pero incluso para aquellos que compartían su pan y su camino, el misterio que lo rodeaba se volvía cada vez más impenetrable. Se respiraba una extraña mezcla de esperanza y temor, de luz y oscuridad, mientras los acontecimientos se aceleraban hacia un destino que nadie, excepto él, parecía comprender del todo. El aire estaba impregnado de una urgencia silenciosa, como si el tiempo mismo se estuviera plegando sobre sí mismo para dar paso a algo que trascendería los siglos. Los seguidores, envueltos en sus propias limitaciones humanas, no alcanzaban a ver que estaban siendo testigos del prólogo de una transformación cósmica. La realidad, tal como la conocían, estaba a punto de resquebrajarse, revelando dimensiones que su viciada óptica apenas podía intuir. En este escenario de incertidumbre, cada gesto y cada palabra del maestro cobraban un peso específico, aunque para los ojos nublados por la ambición y la incomprensión, todo pareciera una sucesión de hechos aislados. La llegada de ciertos visitantes inesperados y las maniobras políticas que comenzaban a gestarse en los palacios de poder eran solo la superficie de un enigma mucho más profundo. La pregunta que flotaba en el ambiente no era solo quién era aquel hombre, sino qué representaba realmente su presencia en la tierra y por qué. En ese preciso momento, las fuerzas del mundo parecían conspirar para extinguir su luz. El velo que separaba lo humano de lo divino se volvía cada vez más delgado, y en ese umbral, la percepción de los hombres comenzaba a fallar, atrapada en una red de interpretaciones erróneas y expectativas terrenales que ocultaban la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Una sombra se proyectaba sobre el futuro inmediato, una sombra que traía consigo el aroma del sacrificio y la promesa de una revelación que cambiaría para siempre el curso de la humanidad, dejando tras de sí un rastro de preguntas que solo el tiempo y la evolución espiritual podrían responder. El contexto político y social de aquel tiempo era un tablero de ajedrez donde se jugaban intereses de alcance inimaginable. En las altas esferas del imperio, bajo el mandato del emperador Tiberio, la curiosidad y la cautela se daban la mano. Un emisario imperial había llegado discretamente a la zona, con la misión de observar de cerca los movimientos de aquel Galileo que despertaba pasiones y recelos por igual. Este hecho, aunque oculto para la historia oficial, generó ondas de choque en los corazones de personajes como Herodes, Anás y Caifás. Estos hombres, acostumbrados a manejar los hilos del poder religioso y político, se sentían amenazados por una autoridad que no emanaba de Roma ni del templo, sino de una fuente que no lograban identificar. La presión era constante. El Sanedrín, en su mayoría, observaba con ojos críticos y temerosos cómo la influencia de Jesús crecía, mientras algunos de sus miembros buscaban activamente la manera de neutralizarlo sin provocar una revuelta popular. En este complejo entramado, la figura de Judas Iscariote se convertía en un punto de fricción estratégica, siendo objeto de una manipulación sutil que alimentaba sus propias dudas e inclinaciones. Mientras tanto, el mundo exterior seguía su curso, ajeno a las maquinaciones que se daban en los rincones oscuros de Jerusalén.
La vida cotidiana continuaba, pero bajo la superficie, el conflicto entre la tradición establecida y la nueva visión del mundo propuesta por Jesús se volvía insostenible. Los seguidores más cercanos, a pesar de su lealtad, estaban sumergidos en una ceguera compartida, incapaces de discernir la gravedad de las nubes que se amontonaban en el horizonte. Para ellos, el reino de Dios seguía siendo una promesa de restauración política y gloria material, una idea que el propio Maestro intentaba desarticular con cada enseñanza. La disparidad entre la realidad espiritual que Jesús representaba y las expectativas terrenales de su entorno creaba una tensión latente, una disonancia que marcaba el ritmo de esos días finales. La presencia del emisario romano no hacía más que añadir combustible al fuego de las especulaciones. Si el propio César estaba interesado en aquel hombre que impedía que fuera realmente el esperado rey de los judíos. Esta pregunta recorría los pasillos del poder y las mentes de los discípulos, alimentando una percepción confusa que nublaba el juicio de todos los involucrados. El escenario estaba listo para un desenlace que nadie esperaba, uno que no se mediría en conquistas militares o decretos imperiales, sino en la transformación interna de aquellos que se atrevieran a mirar más allá de las apariencias. La tensión entre lo visible y lo invisible, entre el poder temporal y la autoridad celestial, se volvía el eje central de una historia que estaba a punto de alcanzar su punto de no retorno, planteando el interrogante de qué sucedería cuando la verdad chocara frontalmente con la ignorancia institucionalizada del ser humano. Dentro del círculo íntimo de los seguidores, la dinámica humana se manifestaba con toda su crudeza y fragilidad. Entre ellos se encontraban dos hermanos, hombres de carácter fuerte y gran devoción, que junto a otros familiares cercanos de Jesús se hallaban atrapados en una red de malentendidos sobre la naturaleza de la misión del Maestro. Motivados por las noticias de que un enviado de Roma había mostrado interés en Jesús, y llevados por una disputa familiar que había surgido durante una cena reciente, estos hombres decidieron acercarse al rabí con una petición que revelaba su profunda inmadurez espiritual. Buscaban asegurar para sí mismos los puestos de mayor honor y poder en el reino que creían inminente. Esta ambición no nacía de la malicia, sino de una percepción distorsionada de la realidad, alimentada por las palabras del emisario imperial que sugería que, de haber alguien capaz de liderar al pueblo judío ante Roma, ese era sin duda su maestro. La idea de un reino terrenal, con jerarquías y privilegios, era la única que sus mentes podían concebir, y se veían a sí mismos como los colaboradores más cercanos de un monarca celestial en la tierra. Esta situación provocó un cisma temporal entre los discípulos. La indignación y el resentimiento florecieron entre los otros miembros del grupo, llevando a que algunos incluso dejaran de hablarles durante días. Jesús, con una paciencia infinita y una tristeza moral que solo él comprendía, observaba cómo aquellos a quienes más amaba seguían anclados en los valores de un mundo que él había venido a trascender. Intentaba, de todas las formas posibles, explicarles que su reino no era de este mundo, que en su dominio el primero debía ser el servidor de todos y que la verdadera grandeza residía en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Pero las palabras parecían chocar contra un muro de prejuicios y deseos personales. La tensión no solo era externa, proveniente de los enemigos que conspiraban en las sombras, sino interna, nacida de la incapacidad de sus propios amigos para comprender el sacrificio que se avecinaba. Esta fricción interna servía como un espejo de la condición humana general. El deseo de poder sobre la voluntad de servicio, el orgullo espiritual sobre la humildad del corazón. Mientras los discípulos se perdían en discusiones sobre quién sería el más importante,
el maestro se preparaba para el acto final de entrega que definiría su paso por la tierra. La brecha entre el ideal del reino de amor y la realidad de las ambiciones humanas se ensanchaba, marcando el inicio de un camino de aprendizaje doloroso para aquellos que, a pesar de sus errores, habían sido elegidos para ser los pilares de una nueva era. Cada paso que daban hacia Jerusalén era un paso hacia la confrontación definitiva con sus propias sombras, un preludio necesario para la transformación que solo la experiencia del dolor y la pérdida podría completar. A medida que el grupo avanzaba, la presión sobre los personajes clave se volvía casi tangible. Judas Iscariote, al enterarse de que figuras influyentes de Roma buscaban a Jesús en nombre del emperador para posiblemente nombrarlo rey de los judíos, sintió que sus propios planes y dudas alcanzaban un punto crítico. Vio en estas noticias la oportunidad de forzar la mano del destino, uniendo los rumores a sus intenciones personales de ver un cambio radical y tangible en la situación política de su pueblo. No era consciente de que estaba siendo un instrumento en un juego mucho más vasto y peligroso, orquestado por aquellos que deseaban la caída del Maestro. Jesús, por su parte, poseía una presciencia absoluta de todos estos movimientos. Evitaba estratégicamente encuentros con ciertos personajes cuyos nombres la historia olvidaría, sabiendo que cada interacción podía alterar el delicado equilibrio necesario para que los hechos se desarrollaran según el diseño superior. La atmósfera se cargaba de una gravedad que marcaba su comportamiento. Ya no había espacio para la ligereza de los primeros días en Galilea. La entrada en Jerusalén, bajo la ovación popular que lo aclamaba como el rey prometido, no trajo alegría a su espíritu, sino una confirmación del profundo abismo que existía entre la realidad espiritual y la euforia de las masas. Los discípulos, nuevamente embriagados por las ilusiones de gloria que producía la ignorancia aliada a la ambición, se dejaban llevar por el momento, ignorando las advertencias constantes de su guía. El orgullo espiritual los cegaba ante la inminencia de la tragedia. La tensión entre lo que el pueblo deseaba y lo que Jesús representaba se convertía en un polvorín a punto de estallar. Cada vez que alguien gritaba su título real, se clavaba un clavo más en la estructura de su futura cruz, pues esas mismas voces que hoy lo glorificaban serían las que mañana, frustradas en sus expectativas materiales, pedirían su condena. Los enemigos de Jesús, viendo la magnitud del apoyo popular, aceleraban sus planes, temerosos de una conspiración que pudiera costarles su propia relación con Roma. El Sanedrín se encontraba en una encrucijada, debatiendo cómo proceder sin que la sangre manchara sus manos directamente, mientras la sombra de la traición comenzaba a materializarse de forma definitiva. En medio de este torbellino de emociones y estrategias, el Maestro permanecía como un oasis de calma, su dolor moral solo compartido con las jerarquías celestiales que lo acompañaban de manera invisible. La inmadurez de sus seguidores, la malicia de sus oponentes y la incomprensión de las masas formaban un cuadro de soledad profunda para aquel que lo daba todo por amor. Los intereses mundanos chocaban con la pureza de su propósito, elevando las apuestas de un conflicto que ya no podía resolverse por medios ordinarios. El destino estaba sellado por las decisiones de hombres libres que en su mayoría elegían el camino del miedo y el poder, preparando el terreno para una lección que sacudiría los cimientos de la civilización. En un momento de pausa, cerca de un pozo antiguo, la narrativa se detiene para observar la profundidad de la enseñanza que Jesús intentaba transmitir. Era un escenario cotidiano,
un lugar de encuentro donde la gente acudía a buscar el agua que saciaba la sed física, pero para el maestro se convirtió en el aula perfecta para explicar la naturaleza del servicio y la eternidad. Dos hombres que los seguían de cerca, figuras que representaban a aquellos buenos judíos de intenciones rectas pero limitadas por la ley y el prejuicio, huyeron ante la mirada penetrante de Jesús, que parecía leer en sus almas los planes de conspiración que el Sanedrín empezaba a temer. En ese entorno, rodeado de sus discípulos aún confundidos, el maestro comenzó a hablar con una ternura y una gravedad que cortaban el aire. Les explicó que aquellos hombres lo observaban para ver con quién se reuniría secretamente, sospechando de planes vinculados a facciones rebeldes, cuando en realidad su única alianza era con el Padre y con la verdad. Les advirtió que esa misma sospecha, nacida del miedo de los líderes a perder su posición ante Roma, sería el motor de su muerte. Pero incluso ante la perspectiva del final físico, sus palabras no contenían amargura. Comparó su propia existencia con aquel pozo, una fuente disponible para todos, que da lo que es necesario para la vida sin pedir nada a cambio, siempre servicial y humilde. Esta analogía buscaba romper la coraza de orgullo de sus seguidores, recordándoles que en el reino de los cielos la vida se mide por lo que se entrega y no por lo que se recibe. Les hablaba de una realidad que ellos aún no podían ver, una donde la muerte no era un final, sino un paso doloroso pero necesario para la liberación colectiva. La incomprensión de los discípulos era tal que seguían imaginándolo en un trono de oro, mientras él les hablaba de abrirles los ojos de la carne para que algún día pudieran contemplar su verdadera gloria espiritual. Esta disparidad creaba una atmósfera de melancolía divina. Jesús sabía que se estaba despidiendo, que el tiempo de su presencia física se agotaba y, sin embargo, su mayor preocupación seguía siendo el bienestar y la evolución de aquellos que lo rodeaban. La mención de los ángeles de su reino, que venían a consolarlo, añadía una dimensión cósmica al relato, sugiriendo que lo que estaba ocurriendo en la tierra tenía repercusiones en esferas de existencia que los hombres apenas podían imaginar. La lección del pozo era clara. El amor verdadero es inagotable y desinteresado, y solo aquel que se hace pequeño y servicial puede ser verdaderamente grande ante las leyes eternas. Pero el peso de la tradición y el deseo de soluciones inmediatas seguían nublando la visión de los presentes, dejando la semilla de la enseñanza en un terreno que aún necesitaba ser arado por el sufrimiento y la reflexión posterior. El contraste entre la paz del maestro y la inquietud de sus amigos marcaba el pulso de un tiempo que se escapaba entre los dedos, mientras la sombra de la traición se hacía cada vez más nítida en el corazón de uno de ellos. La complicación de la narrativa se profundizó cuando Jesús introdujo un elemento de misterio y fatalidad sobre su partida. Explicó que existían muchas maneras de dejar este mundo, caminos que por su autoridad celestial podría haber tomado con facilidad sin los límites y el dolor que imponen las leyes humanas. Sin embargo, reveló que había elegido precisamente el camino que más incomodaba a su espíritu, el más doloroso y escandaloso según los parámetros terrenales. ¿Por qué elegir la crucifixión, el oprobio y la traición? La respuesta residía en una lógica que sus discípulos no lograban procesar. Ese era el camino que más ayudaría a la humanidad a promover su propia liberación. El escándalo no era para él, sino para los hombres que lo provocarían, y su sacrificio actuaría como un espejo donde la sociedad vería reflejada su propia ignorancia y crueldad. En este punto, la tensión entre lo que el maestro sabía y lo que los discípulos deseaban se volvió insoportable. Jesús les habló de que pronto se iría con aquellos seres que lo rodeaban invisiblemente en ese instante,
dejando a sus seguidores la tarea de actuar por sí mismos durante un tiempo antes de que sus propios testimonios fueran consumados. Esta mención a seres de otros planos, a una asistencia cósmica que intervenía en los momentos cruciales de la historia humana, desafiaba todas las concepciones religiosas de la época. No se trataba de un Mesías guerrero, sino de un representante de una jerarquía universal en misión de apoyo a un planeta sumido en la sombra. La inminencia de su partida generaba un vacío anticipado en el grupo, una angustia que se manifestaba en silencios pesados y miradas evasivas. Jesús intentaba prepararlos para lo que él llamaba el primer momento de un nuevo tiempo, una colecta de todo lo sembrado en la tierra, pero ellos seguían anclados en el presente inmediato, en el miedo a perder a su guía y en la confusión de ver que sus promesas de reino no se materializaban en ejércitos o decretos. La complicación se agravaba con la advertencia de que uno de ellos sería el instrumento del escándalo. No culpaba a la persona, sino que lamentaba la inquietud no cuidada que se transformaría en traición. Esta revelación, lejos de unir al grupo en la autocrítica, parecía aumentar las sospechas y la incomodidad interna. Estaban frente a un hombre que les ofrecía la eternidad y ellos seguían preocupados por la jerarquía. La brecha se hacía insalvable. La percepción confusa, común a la condición humana, dificultaba la toma de conciencia sobre lo que estaba por venir. Ninguno de ellos, tan envueltos en sus propias cuestiones, podía percibir la profundidad del dolor moral de Jesús, quien convivía con ellos con una paciencia y ternura peculiares, a pesar de la gravedad que marcaba su comportamiento. La realidad de la muerte inminente comenzaba a filtrarse en sus mentes, no como una posibilidad gloriosa de resurrección, sino como un fracaso inminente de sus sueños de poder. La atmósfera se cargaba de una fatalidad heroica, donde el protagonista aceptaba voluntariamente el peor de los destinos para asegurar el mejor de los futuros para sus propios verdugos. El acercamiento al punto de inflexión definitivo se dio en un clima de despedida solemne. Jesús, sintiendo que el tiempo de las palabras se agotaba, intensificó su llamado a la unidad y al amor fraternal. Les pidió que fueran como padres para la humanidad, entendiendo al mundo como una gran familia cuyos hijos necesitaban comprensión, ternura y, sobre todo, ejemplos vivos para transformar su hogar terrenal en un recanto de paz y progreso. Su voz, cargada de una vibración que parecía conectar los cielos con la tierra, les recordaba que nada existe en este mundo fuera del alcance del celo del Padre Celestial. Pero en ese mismo discurso, la advertencia sobre la traición volvió a surgir, esta vez con una claridad que helaba la sangre. Afirmó que a pesar de que los conocía desde antes de que sus ojos lo contemplaran en esa encarnación y de que los amaba profundamente, los valores del mundo seguían siendo los elementos principales de sus pensamientos. Esta limitación humana era la que generaba inquietudes y expectativas incontrolables, que al no ser sanadas se convertirían en motivo de escrutinio y escándalo. La inevitabilidad de los hechos se cernía sobre el grupo como una losa de piedra. Jesús se declaraba el primero en saber que mucho de lo que decía y hacía despertaba sensaciones incomprensibles para ellos, pero insistía en que debían guardar esas vivencias para el tiempo en que él ya no estuviera presente físicamente. Solo después de su salida del mundo podrían conversar libremente, sin los embargos de las limitaciones materiales, y comprender el real significado de su presencia en la tierra. El ambiente en el pozo se transformó en una especie de santuario improvisado de verdades finales. Los discípulos escuchaban, pero sus mentes seguían luchando por encajar aquellas piezas en un rompecabezas que no comprendían. El maestro les agradeció por haber sido su elección, pero su tono sugería que el precio de haber sido elegidos sería alto.
el peso de lo que estaba a punto de suceder, la traición que ya se fraguaba en la mente de uno de ellos y la cobardía que brotaría en otros, era algo que Jesús aceptaba como parte del proceso evolutivo. La presión aumentaba con cada palabra. La sensación de que el mundo que conocían estaba a punto de desmoronarse era omnipresente. La gloria que él mencionaba, una gloria que se consumaría a través del aparente fracaso y la derrota física, era un concepto revolucionario que nadie allí podía asimilar. Se les pedía que fueran mansos y humildes de corazón en un momento en que todo su entorno les exigía reacción, defensa y poder. Esta contradicción fundamental entre la propuesta divina y la reacción humana llegaba a su punto máximo, preparando el terreno para el acto final de entrega. La inminencia de la hora trágica era tal que el propio aire parecía vibrar con una frecuencia diferente, una que anunciaba el fin de una era y el nacimiento de otra, marcada para siempre por el testimonio de aquel que prefirió morir para enseñar cómo vivir. El clímax de esta fase de la historia ocurrió cuando, tras las palabras de Jesús en el pozo, el grupo se dirigió en un silencio sepulcral hacia un refugio cercano. Ese silencio no era de paz, sino de una saturación emocional que impedía cualquier comentario. Cada uno intentaba asimilar a su manera el impacto de lo que acababan de escuchar, pero la realidad era que nadie estaba verdaderamente preparado. Fue en ese breve trayecto cuando la magnitud del enigma de la transfiguración y el contacto con los planos superiores empezó a proyectar su sombra definitiva sobre los acontecimientos inmediatos. Jesús, sabiendo que solo le restaba un día más con sus compañeros, se sumió en una actitud de entrega absoluta. La revelación central no fue un milagro espectacular ante las multitudes, sino la confesión íntima de que su muerte era una decisión consciente tomada en conjunto con su asesoría cósmica. Si la decisión hubiera sido otra, la historia de la Tierra habría seguido parámetros completamente distintos. En ese refugio, ofrecido por amigos vinculados a la causa, el aire estaba cargado con la electricidad de lo inevitable. A pesar de los reiterados avisos, la percepción de los discípulos seguía siendo confusa. No podían creer que el Maestro fuera a morir realmente, y mucho menos que pudiera resucitar. La idea de un Dios o un enviado divino que sucumbiera ante la justicia humana era una blasfemia para su lógica y un golpe mortal para sus esperanzas personales. El momento de máxima tensión se vivió en el interior de sus corazones. La traición de Judas ya no era una posibilidad lejana, sino un motor en marcha que Jesús observaba con una mezcla de compasión y resignación. La tragedia se desplegaba no por falta de poder de Jesús para evitarla, sino por su voluntad deliberada de atravesarla. Este fue el verdadero clímax espiritual, el momento en que el amor trascendió el instinto de supervivencia y la sabiduría cósmica aceptó el sacrificio como la herramienta pedagógica definitiva para una humanidad inmadura. El contraste entre la majestad de aquel que se sabía uno con el Padre y la fragilidad de sus amigos, que se acurrucaban en sus miedos, definía la soledad del Maestro. Todo lo que se había construido en 3 años de ministerio público se reducía ahora a este núcleo de verdades dolorosas. La transfiguración, ese evento donde su naturaleza real se había revelado a unos pocos, quedaba ahora como un recuerdo lejano frente a la inminencia de la sangre y el polvo. El giro dramático no estaba en la agresión externa, sino en la aceptación interna de que el escándalo debía venir para que la luz pudiera finalmente brillar sin los velos de la ilusión material. La hora había llegado, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual, ni para aquel puñado de hombres confundidos, ni para el resto de la historia humana en el continente o en cualquier rincón del mundo. La secuela inmediata de estas revelaciones fue un estado de parálisis emocional entre los seguidores.
Al establecerse en el refugio, la realidad comenzó a asentarse con un peso insoportable. Las palabras de Jesús sobre la traición y la muerte inminente, que antes parecían metáforas lejanas, adquirieron una nitidez aterradora. El grupo se encontraba en un estado de shock contenido, donde los pequeños gestos de la vida cotidiana, preparar el lugar para descansar, compartir los últimos alimentos, se realizaban con una torpeza nacida de la distracción y el miedo. El ambiente estaba enrarecido. La ovación popular de horas antes en Jerusalén ahora parecía un eco vacío, una ilusión que se desvanecía ante la gravedad del maestro. Se produjo una ruptura interna en la confianza del grupo. Las acusaciones veladas y las sospechas mutuas sobre quién sería el instrumento del escándalo flotaban en el aire, aunque nadie se atrevía a ponerlas en palabras. La soledad de Jesús se hizo aún más evidente. Mientras él se preparaba en oración y silencio para lo que vendría, sus amigos se refugiaban en su propia confusión, incapaces de ofrecer el consuelo que el propio Maestro buscaba en los ángeles de su reino. La brecha entre el líder y los seguidores se había convertido en un abismo. Cada ruido exterior, cada paso en la calle, se interpretaba como la llegada de los guardias o el inicio del fin. La atmósfera de persecución que ya se sentía en Jerusalén se infiltró en el refugio, transformando el lugar de descanso en una celda de espera. Las consecuencias psicológicas de no haber comprendido la misión espiritual de Jesús empezaron a manifestarse en una profunda desolación. Los sueños de tronos y gloria se marchitaban, dejando solo el frío de la incertidumbre. Fue un momento de pausa agónica, donde el tiempo parecía haberse detenido antes del golpe final. Los discípulos, que tanto habían alardeado de su lealtad, se encontraban ahora frente a un espejo que les devolvía la imagen de su propia pequeñez. La tristeza moral del maestro, que ellos no habían sabido valorar, se convertía ahora en una carga compartida, aunque ellos la vivían desde el temor personal y él desde el amor universal. Este espacio de tiempo, entre la última gran enseñanza y el inicio de la pasión física, fue el periodo de mayor prueba para la fe de aquellos hombres. La luz del mundo se estaba apagando ante sus ojos, y ellos no tenían aún el aceite necesario para mantener sus propias lámparas encendidas. El silencio del refugio era el preámbulo de los gritos que pronto llenarían el pretorio. Una calma tensa que permitía que el peso de los eventos se asentara en el alma antes de la tormenta definitiva. A medida que la noche avanzaba y los efectos de la charla en el pozo se profundizaban, comenzó a emerger una resolución silenciosa en la figura de Jesús, mientras que en sus discípulos el sentimiento era de una pérdida total de control. La transformación interna que el Maestro buscaba provocar en ellos mediante el anuncio de su sacrificio empezaba a gestarse a través del dolor. La lección del pozo, ser fuente de vida aún en la entrega total, se volvía la clave para entender lo que ocurriría en las horas siguientes. Se hizo evidente que la muerte de Jesús no sería un accidente histórico, sino una acción de gracia planificada desde niveles existenciales superiores. Esta comprensión, aunque difusa para los discípulos en ese momento, sembraba las bases de lo que más tarde sería su fortaleza. La resolución de Jesús de enfrentar el dolor que más incomodaba a su espíritu se presentaba como el acto de voluntad más grande jamás visto en la tierra. Poco a poco, el caos emocional de los seguidores dio paso a una resignación pesada. Ya no había discusiones sobre quién sería el mayor en el reino, pues ese reino parecía estar desmoronándose ante sus ojos. El asentamiento de las consecuencias trajo consigo una claridad amarga. El camino del Maestro no era el del triunfo político, sino el de la transformación espiritual a través del testimonio.
Esta realización marcaba el fin de su inmadurez, aunque el proceso de maduración apenas comenzaba. La figura de Jesús, moviéndose entre ellos con su ternura característica, servía como el único ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Se preparaba el escenario para la última cena, pero el espíritu de ese encuentro ya se había definido en el pozo y en las conversaciones previas. La transformación de la humanidad, según lo explicado, dependía de este momento de aparente derrota. La idea de que el sacrificio de uno serviría para la liberación de muchos comenzaba a tomar forma como un concepto central, desplazando las viejas leyes de talión y poder. A pesar de los avisos de resurrección, la mente humana, atrapada en los límites de la carne, solo veía el final del camino. Sin embargo, en esa oscuridad, la semilla de la verdad eterna había sido plantada. El Maestro les había dicho que volvería, pero como el Rey que realmente era en su morada natural, una promesa que quedaría grabada en el inconsciente de aquellos que pronto tendrían que caminar solos. La transición hacia el cierre de esta etapa de convivencia física era inminente, dejando un rastro de melancolía y una esperanza que aún no sabía que lo era. Al reflexionar sobre todo este proceso de percepción confusa, se revela una verdad profunda sobre la condición humana y su relación con lo divino. La narrativa nos muestra que a menudo estamos tan envueltos en nuestras propias ambiciones, disputas familiares y deseos de reconocimiento, que somos incapaces de ver la magnitud de los eventos cósmicos que ocurren frente a nosotros. La historia de los discípulos pidiendo puestos de poder mientras el Maestro se preparaba para la muerte es el retrato eterno de la ceguera espiritual. Sin embargo, la respuesta de Jesús no es de condena, sino de una pedagogía del amor que utiliza incluso la traición y el escándalo para promover la evolución. La síntesis de este capítulo de la historia reside en la comprensión de que el reino de Dios no es una estructura política, sino un estado de conciencia donde el servicio es la moneda de cambio y la humildad la corona de gloria. La presencia de inteligencias de otros mundos, de una asesoría cósmica que acompaña a Jesús, sugiere que la Tierra no es un sistema aislado, sino parte de una comunidad universal donde los actos de amor resuenan más allá de nuestras fronteras planetarias. La transfiguración no fue solo un fenómeno de luz, sino la manifestación de una autoridad celestial que eligió la fragilidad humana para enseñar la fuerza del Espíritu. El enigma se aclara cuando entendemos que el sacrificio fue una elección estratégica para despertar a una humanidad dormida en sus propios prejuicios. El dolor moral de Jesús, al ver que sus amigos más íntimos no podían comprenderlo, subraya la soledad de aquellos que traen verdades adelantadas a su tiempo. Pero en esa misma soledad reside la semilla de la redención. Al no imponer su ley, sino estimular el amor mutuo, Jesús dejó el modelo de convivencia para un mundo evolucionado. La percepción confusa de los discípulos es, en última instancia, nuestra propia percepción confusa cada vez que priorizamos lo temporal sobre lo eterno. La lección del pozo sigue vigente. Debemos ser fuentes de agua viva para los demás, sin importar cuán cerca estemos de nuestro propio final. El significado filosófico de este tránsito es la invitación a mirar más allá de la óptica viciada con la que construimos nuestra realidad, para empezar a ver los hilos de la providencia divina que tejen incluso nuestros momentos de mayor oscuridad y fracaso aparente. El cierre de esta narrativa nos invita a una contemplación profunda sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y el propósito de nuestra existencia en este rincón del universo. La historia de aquellos días en la región del Pozo y los refugios de Jerusalén no es solo un relato del pasado, sino un espejo de nuestro presente y una brújula para nuestro futuro.
Jesús demostró que la verdadera victoria no se encuentra en evitar el sufrimiento o en dominar a otros, sino en la capacidad de transformar el dolor en un instrumento de liberación colectiva. Su decisión de seguir el camino más difícil, apoyado por seres de esferas que apenas empezamos a comprender, nos habla de un compromiso con la humanidad que trasciende cualquier frontera religiosa o política. Se nos exhorta a ser como aquel pozo, servidores humildes y constantes, listos para ofrecer lo mejor de nosotros mismos sin esperar que el mundo nos devuelva el favor. La advertencia sobre el escándalo y la traición nos recuerda que nuestras propias inquietudes no sanadas pueden convertirnos en instrumentos de dolor para otros, pero que incluso en esos errores, la ley del amor del Padre sigue operando para el bien mayor. Al final, la enseñanza es clara. Para ver al Maestro como Él es, primero debemos abrir nuestros ojos de la carne a través del servicio y el desapego, para que luego nuestros espíritus puedan contemplar la verdad eterna. La promesa de su regreso no es solo un evento futuro, sino una realidad que se construye cada vez que un ser humano elige la mansedumbre sobre el orgullo y la ternura sobre la fuerza. Nos queda la reflexión de que, a pesar de nuestra percepción confusa y nuestras limitaciones, somos amados por una autoridad celestial que nos considera su familia y que aguarda pacientemente nuestra maduración. Que el ejemplo de aquel que fue rey en su morada y servidor en la nuestra nos inspire a edificar obras que sean motivo de paz y felicidad íntima, transformando esta morada terrenal en un reflejo del reino de paz y concordia que Él vino a anunciar. La historia continúa en cada uno de nuestros actos, en cada elección de amor sobre el miedo, recordándonos que, aunque la hora trágica parezca inminente, la luz de la resurrección y la verdad siempre aguardan a aquellos que se atreven a caminar junto a la fuente de la vida eterna.